Descubre 10 lecciones increíbles del estoicismo para transformar tu vida cada día. La tarde caía en San Pedro, un pequeño pueblo donde el calor del verano se sentía en cada rincón. Javier se sentaba en el viejo banquillo frente a su casa, sintiendo el peso de la desilusión en su pecho. A sus 28 años, había decidido seguir el camino que su madre, una mujer lucha y trabajadora, siempre había soñado para él. Obtuvo su título en ingeniería y, tras varias noches sin dormir, consiguió un empleo en una multinacional. Pero ese sueño se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos cuando lo despidieron injustamente. La incertidumbre lo invadía, atrapado entre lo que su familia esperaba de él y lo que realmente deseaba, mientras el murmullo de los vecinos resonaba a su alrededor, las lecciones de su madre reverberaban en su mente. La perseverancia y el trabajo honesto son tus mejores aliados. Pero, ¿qué hacer cuando todo su esfuerzo se sentía en vano? La brisa cálida era un recordatorio del peso de las tradiciones familiares que amenazaban con aplastarlo. Los rostros familiares se convertían en sombras, con expectativas clavándose en su ser como espinas. La desesperación y el miedo a decepcionarlos lo llenaban de angustia. El dilema moral lo consumía, debía sucumbir a las expectativas de su madre o luchar por una vida que realmente deseaba. En medio de esa tormenta psicológica, un día, don Manuel, el anciano del barrio, lo visitó. Con su voz pausada, compartió lecciones del estoicismo. Las dificultades que enfrentas son oportunidades disfrazadas. Recuerda, Javier, que la adversidad forja el carácter. Cada palabra resonaba en su interior, desafiando su percepción del fracaso. Asimilando esas ideas, la tristeza y el enojo comenzaron a cambiarse por una chispa de determinación. Pero la batalla real estaba a punto de comenzar. Movido por una nueva convicción, Javier decidió que no solo guardaría silencio. Con un ardor revelador, se dedicó a investigar la injusticia que lo despojó de su dignidad. Cada documento explorado, cada testimonio recogido, era un paso hacia adelante en la búsqueda de verdad y justicia, una lucha en la que se encontraba solo, buscando hacerlo por sí mismo y por sus compañeros despedidos sin razón. La presión aumentaba, sentía que la comunidad lo observaba, dudando de su ambición. ¿Qué estás haciendo?, susurraban las voces. ¿Por qué no te conformas? La lucha no solo era externa, ese conflicto interno lo desgastaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Su mente se agolpaba de dudas, sus pensamientos se aceleraban como un torrente. ¿Estaba realmente preparado para arriesgarlo todo? La tremenda presión de cumplir con el legado familiar y, al mismo tiempo, ser el hombre que desafía a un sistema, lo atormentaba. La necesidad de verdad se encontraba en conflicto con el deseo de aceptación. Javier sabía que tenía que tomar una decisión que podría cambiar su vida. La ansiedad lo envolvía, y en ese cruce de caminos donde los miedos se entrelazaban con la esperanza, la incertidumbre se apoderaba de él. ¿Qué camino elegirá? La lucha apenas comenzaba y su corazón seguía agitado, en espera de la próxima jugada en este juego que se tornaba cada vez más complejo y desesperante. Javier despertó esa mañana con una sensación de determinación y desafío. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, y aunque el ambiente era cálido, se sentía diferente, había un fuego encendido en su interior. Había decidido que necesitaba actuar. La injusticia que había sufrido lo había transformado, y ahora tenía la firme convicción de que su voz debía ser escuchada. Mientras se preparaba para su día, Javier repasaba en su mente cada conversación que había tenido con don Manuel. Eran lecciones que resonaban con fuerza, recordándole que el valor no se mide por la ausencia de miedo, sino por la capacidad para actuar a pesar de él. Esa creencia se convirtió en su mantra. Con cada paso que daba hacia el trabajo, el zumbido de la inseguridad se tornaba progresivamente más silencioso, reemplazado por un sentimiento de propósito renovado. Al llegar a la oficina, su mirada se detuvo en los rostros de sus antiguos compañeros. Aunque compartía un ambiente familiar, en su corazón sabía que estaba en un lugar donde la desconfianza y el temor predominaban. Vio cómo algunos de ellos evitaban cruzar miradas, como si la sombra del despido aún se cernía sobre ellos. Dios, cómo le dolía esa imagen, sentía que no solo había perdido un empleo,
sino una comunidad. Y sin embargo, la chispa de su determinación le recordó por qué estaba allí. Con un profundo respiro, Javier decidió que era momento de plantear preguntas. Se sentó a crear una lista de temas y ejemplos de las irregularidades que habían llevado a su despido. Quería exponer la verdad, no solo para sí mismo, sino para sus excompañeros que también habían sufrido. Esa tarde, convocó a una reunión con aquellos que fueron despedidos al mismo tiempo que él. No estaba seguro de cuántos asistirían, pero la idea de reunirse para compartir sus historias llenó cada rincón de su mente. Sin embargo, en medio de su motivación, la duda regresaba como un eco ensordecedor. ¿Quién era él para desafiar a una multinacional? ¿Cómo podría un solo individuo cambiar un sistema que había funcionado así durante años? Pero en el fondo, Javier sabía que el verdadero desafío residía en levantarse, no en caer de rodillas ante la presión. La hora de la reunión llegó y, para su sorpresa, la pequeña sala de conferencias se llenó con varios rostros familiares, miradas expectantes que encontraron en él un faro de esperanza. Javier se dio cuenta que no estaba solo, que había muchos con la misma carga en sus corazones. Su voz, aunque temblorosa al principio, comenzó a tomar fuerza. Habló sobre sus experiencias, mencionó nombres, acusaciones, pero también entregó aliento. Esto no es solo una lucha nuestra, es una búsqueda de justicia. No estamos aquí para huir, estamos aquí para encontrar respuestas. Las palabras parecieron romper un hechizo. Los murmullos de duda se convirtieron en un soplo colectivo de aliento, pasó de ser un discurso a una conversación. En esa sala, Javier comprendió que había encontrado no solo su voz, sino también una comunidad de guerreros anónimos dispuestos a levantarse. Sería suficiente, a medida que la reunión avanzaba, un sentimiento de unidad se formó entre ellos, algo que no había anticipado. Pero eso era solo el principio. Javier comprendió que necesitaba herramientas más allá de la determinación. ¿Cómo podía llevar su lucha a un nivel superior? La pregunta ardía en su mente, y así, decidido a preparar su siguiente movimiento, se dispuso a investigar aspectos legales que podrían servirle. Mientras la noche caía lentamente sobre San Pedro, un nuevo tono se hacía presente en su vida. No solo lucharía por su verdad, sino que también se haría fuerte en el proceso. Sin embargo, a medida que se adentraba en este nuevo camino, se dio cuenta de que muchos de sus mayores retos estaban aún por venir. La sombra de la incertidumbre lo seguía, y ahora sabía que iba a tener que enfrentarse a personas con más poder. ¿Sería capaz de mantener su corazón firme ante esta batalla que se avecinaba? Javier pasó la noche revisando documentos, artículos y estudios legales que podrían respaldar su causa. Las palabras del abogado que había consultado antes giraban en su mente: la ley puede ser tu espada, pero la estrategia será tu escudo. Esa frase se convirtió en un estandarte personal mientras se sumergía en un océano de información. Por la mañana, su mente destiló un enfoque claro. Estaba decidido a encontrar un abogado que no solo conociera el terreno, sino que también estuviera dispuesto a luchar. Buscó en foros y recomendaciones, contactando oficinas legales que se especializaban en derechos laborales. Se sintió como un explorador. Cada llamada que hacía traía consigo una mezcla de ansiedad y esperanza. La incertidumbre se convertía en un compañero constante, pero ya no sentía el miedo aplastante de antes. Su determinación crecía a cada minuto. Finalmente, logró concertar una cita con un abogado que tenía buena reputación en su zona. Al entrar en la oficina, Javier notó la pulcritud de los espacios, los certificados enmarcados que adornaban las paredes. Se sentó frente al abogado, un hombre de mirada incisiva, que comenzó a hacerle preguntas. «Cuéntame qué pasó», dijo el abogado, su voz firme y directa. Javier sintió que todos sus pensamientos se alineaban en un solo hilo narrativo. Habló con claridad sobre su despido, sobre las irregularidades que había observado, sobre la comunidad de compañeros que había dejado atrás. Sin embargo, la pregunta crucial aún permanecía en su interior: ¿sería suficiente lo que estaba montando? El abogado supo captar su conflicto interno. La ley por sí sola no es suficiente. Necesitarás evidencia sólida y testigos que respalden tu historia. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era claro que esto no sería una lucha sencilla. Después de la reunión, su mente hervía. Con cada una de las palabras del abogado, se dio cuenta de que las incertidumbres eran aún más abundantes de lo que había anticipado. No solo tendría que recolectar la información, sino también convencer a aquellos que habían sufrido como él para que se unieran a su causa, lo que implicaba un riesgo emocional considerable. Así como había sentido la unidad durante la reunión anterior,
Temía que no todos estarían dispuestos a exponerse de nuevo. En las siguientes semanas, Javier se dedicó a investigar minuciosamente sobre los derechos laborales, protegiéndose de las expectativas del temor que le intentaba arruinar el camino. Se sentía como un guerrero en busca de conocimiento, armándose con cada libro leído y cada artículo explorado. Poco a poco, también contactó a sus antiguos compañeros, intentando abrirles la puerta para que unieran sus voces a la suya. El día que uno de sus colegas aceptó reunirse parecía un faro en la oscuridad. Carlos, un hombre siempre reservado, consideró las implicaciones de hablar. Pero esa tarde, cuando mencionó la idea de enfrentarse a la empresa, fue capaz de sentir el impulso del valor que había estado cultivando. Las palabras de Javier resonaron en la sala vacía donde se hallaron. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar, y juntas seremos más fuertes. Carlos y Javier se miraron, entendiendo que no solo estaban luchando por su propia verdad, sino por una transformación que significaría babear la injusticia. Pero, inevitablemente, la constante amenaza de represalias pesaba en sus hombros, los días se convirtieron en semanas, y cada paso los acercaba más a un precipicio. Aún así, Javier mantuvo su mente centrada en el objetivo mayor, la justicia. Sin embargo, mientras la presión crecía y empezaban a llamar a las puertas de la empresa, notó que el temor se retorcía en su interior, preguntándose si realmente estaba listo para lo que venía. A medida que se acercaban al final de la semana, Javier sintió que estaba en la puerta de un cambio monumental. El fuego de la determinación ardía intensamente en su interior. Pero, en el silencio de la noche, una inquietante realidad se presentaba ante él. La duda estaba ahí, aferrada a su mente. Era inevitable que se enfrentaran a las negativas de la empresa por su comportamiento. ¿Cómo reaccionarían cuando la verdad se expusiera? Y si la estrategia que había elaborado no era suficiente para frenar la maquinaria del poder, las sombras de la incertidumbre lo acompañaban. Javier se encontraba ante una encrucijada, una decisión que podría cambiar el rumbo de su vida. ¿Sería el momento de dar el siguiente paso y enfrentar la verdad de frente? El sol se asomaba tímidamente por las rendijas de la ventana y Javier se despertó con una resolución firme. Había pasado horas en vela, repasando las conversaciones que había tenido con Carlos y con otros colegas. Era evidente que el miedo a las represalias era un monstruo que debía enfrentar. Sin embargo, el deseo de hacer justicia se tornó en una llama que exigía ser alimentada, y la intención de luchar por sus derechos había comenzado a tomar forma como un sólido propósito. Decidido, Javier se puso en marcha. La lista de excompañeros a los que quería contactar crecía. Cada nombre representaba no solo un testigo, sino una historia, una voz que había estado silenciada. Sin embargo, el proceso para convencerlos de que se unieran a su causa lo llenaba de inquietud. Hablar con ellos significaba revivir las traiciones y angustias que todos habían experimentado. Decidió que debía encontrar un método claro y directo. Comenzó a esbozar un guión de lo que quería decir, como cada uno de ellos merecía ser escuchado, como su lucha no solo era personal, sino una lucha por la dignidad colectiva. Al tener su discurso en mente, la ansiedad dio paso a una determinación renovada. Las reuniones fueron un proceso tenso pero revelador. Con cada encuentro, Javier notaba que su forma de expresarse evolucionaba. Al principio, su nerviosismo lo llevaban a tartamudear, pero a medida que continuaba, se dio cuenta de que estaba contando no solo su historia, sino la de muchas personas que habían sufrido en silencio. Esta conexión emocional con su audiencia transformó sus encuentros. Cargaba consigo la responsabilidad de representar no solo su sufrimiento, sino el de todos. Durante su tercera reunión, el ambiente de hostilidad y miedo que había percibido al comienzo estaba comenzando a disiparse. Javier vio las miradas de sus compañeros cambiar con su narrativa, sintiendo cómo la curiosidad reemplazaba el escepticismo. Esa tarde, decidió presentarles un plan, una reunión general con el abogado, donde podrían discutir abiertamente sus opciones legales y ver cómo podrían proceder juntos. Sin embargo, también sabía que no todos se unirían. Hubo quienes se sintieron abrumados por el riesgo que implicaba hablar en contra de su antigua empresa. Javier no podía condenarlos, él mismo había sentido ese tumulto en su interior. Lo que lo llevó a aceptar su propia vulnerabilidad fue la idea de que cada paso, sin importar cuán pequeño fuera, contaba. Estaba aprendiendo la lección de que su lucha debía basarse en un enfoque colectivo, donde cada voz sumara al esfuerzo global. Forjando la valentía de continuar, Javier se sintió más firme en su papel. Comprendió que su liderazgo no venía solo de su capacidad para convencer, sino de ser auténtico, de compartir sus miedos y esperar lo mismo a cambio.
Esto lo llevó a reflexionar sobre el valor emocional de cada decisión que tomaba. El día de la reunión con el abogado se acercaba, y las sombras de la duda volvían a acecharlo. Mientras revisaba su discurso la noche anterior, se dio cuenta de que no solo era sobre la justicia laboral, él se enfrentaba a un aspecto más profundo de sí mismo, un espacio donde se balanceaba entre el deseo de verdad y el miedo a la represalia. Era un balance delicado, pero crucial para su proceso. Mientras se preparaba para dar este potente paso, Javier pensó en lo que había aprendido hasta ahora. Las lecciones de resiliencia y compromiso eran muestras de su desarrollo personal, y en su mente resonaba una verdad reveladora: entender que hay una fuerza inmensa en la vulnerabilidad puede ser el mayor acto de coraje. La noche antes del gran día, sin embargo, una inquietante idea atravesó su mente. No podía evitar pensar que este desafío significaba no solo luchar por lo que correspondía a él, sino que potenció en él una necesidad de redescubrirse. ¿Realmente estaba listo para desnudarse ante el mundo y mostrar su verdad, aun cuando dicha verdad podría ser menospreciada? Esa pregunta lo llevó a una encrucijada emocional. La respuesta, en la penumbra de su habitación, se tornó cada vez más clara. El momento de la verdad había llegado, pero estaría listo para lo que significaba realmente enfrentarse a sus propios demonios y a un sistema más grande. Javier llegó al despacho del abogado con una mezcla de adrenalina y ansiedad. La sala era un espacio impersonal, con paredes blancas que parecían cerrar aún más la atmósfera. Se sentó en una silla con los dedos entrelazados, sintiéndose observado por un par de ojos que lo parecían juzgar. Miró a su alrededor, su mente se debatía entre la expectativa y el temor. Sabía que este paso no solo significaba buscar justicia, sino un viaje hacia la revelación de su propia fortaleza. El abogado, un hombre encorvado con gafas que parecían pesar más que su rostro, le dio la bienvenida sin mucha calidez. Lo que vayas a contar no es fácil, Javier. Deberás estar preparado, dijo, palabras que resonaron en su mente como un eco de sus propios temores. Cada palabra del abogado añadiendo peso a la decisión que pronto tendría que tomar. Mientras esperaban a que llegaran otros colegas, Javier se dedicó a repasar mentalmente su discurso. En su mente, uno por uno, pasaban las historias de traición y sufrimiento que le habían confiado. Comprendía que cada uno esperaba que él fuera su voz, su defensor. Pero esa carga era también su mayor miedo. ¿Podía realmente representar de manera efectiva lo que cada uno había vivido y perdido? Fue justo en ese instante que su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Laura, una de sus excompañeras que había decidido no asistir tras la primera reunión. ¿Estás seguro de lo que haces? Recuerda que pueden tomar represalias, escribió. Javier sintió un nudo en el estómago, una oleada de duda inundó su mente. Pero sacudió esos pensamientos, recordando las razones que lo habían llevado hasta aquí: la justicia, la verdad. El abogado revisó su reloj. Debemos comenzar, dijo, y de pronto la impaciencia se convirtió en realidad. Javier vio entrar a sus colegas, algunos con expresiones decididas, otros mostrando un miedoso escepticismo. Se levantó, sintiendo que de repente el peso de su papel se hacía más tangible. La voz que había estado ensayando en su mente debía salir ahora, al mundo real. Con la mirada fija en sus compañeros, habló. Sus palabras fluyeron, y al principio le costaba sostener la mirada de los asistentes, pero poco a poco se sintió más seguro. Habló de las injusticias, de los maltratos, de la desconfianza que permeaba el ambiente laboral. Cada relato se fortalecía en la medida que compartía su verdad, conectando todo con sus experiencias. Se dio cuenta de que estaba enseñando algo a los que lo escuchaban, que el miedo también es un sentimiento válido, pero que no debe paralizarnos. Hubo un momento de pausa, y Javier sintió que sus compañeros respondían no solo a su mensaje, sino también a su valentía. Entonces, reveló su deseo de unirse y buscar justicia no solo para ellos, sino para cualquier persona que hubiera estado en su situación. Su voz resonaba, ya no temía al juicio. Se sentía vivo. Este proceso no será fácil, continuó, pero juntos podemos hacer valer nuestros derechos. No tengo todas las respuestas, pero estoy aquí dispuesto a buscar la verdad con cada uno de ustedes. El silencio que siguió fue, a pesar del ambiente tenso, un silencio de reflexión. Algunos comenzaron a murmurar entre sí, y Javier comprendía que quizás algunos todavía temían, pero ya había algo de conexión formado. Se daban cuenta de que no estaban solos. Por primera vez, las sombras comenzaban a desvanecerse. Al finalizar la reunión, y mientras el abogado comenzaba a detallar los pasos legales, Javier sintió el peso de una nueva carga.
Había dejado a flor sus emociones, y ahora, aunque se sentía algo vulnerable, esa vulnerabilidad era también su fuerza. Los que se habían sumado a su causa eran ahora parte de su viaje, cada uno trayendo consigo su historia única. Al salir, su mente giraba en torno a la idea de lo que vendría. La lucha legal sería un punto de inflexión, pero dentro de él sabía que también había comenzado a abrir viejas heridas no solo en aquellos a su alrededor, sino en sí mismo. La verdadera prueba no sería solo enfrentar a la empresa que los había despedido, sino enfrentar la historia que llevaba dentro, lo que había guardado en silencio durante tanto tiempo. Poco sabía Javier que pronto tendría que enfrentarse a una figura del pasado que desenterraría antiguos traumas y lo empujaría aún más al límite. ¿Estaría preparado para abrazar la verdad de su propio pasado frente a la amenazante sombra de un viejo antagonista? La semana siguiente transcurrió entre la expectativa y la inquietud. Javier se sumergió en su preparación, no solo para la batalla legal que se avecinaba, sino también para explorar el fondo de su propia alma. Cada mañana, antes de lanzarse a su rutina diaria, dedicaba un tiempo a reflexionar sobre sus emociones, un intento consciente de desentrañar añoranzas y dolores enterrados que lo habían llevado hasta este punto. Se sintió como un arqueólogo, desenterrando capas de su vida en busca de verdades ocultas. Cada reencuentro con sus colegas le revelaba algo nuevo sobre sí mismo. En momentos de charla, Javier escuchó las historias crudas y honestas de quienes habían sido sus compañeros. Se dio cuenta de cómo el sufrimiento colectivo había tejido una red de resentimientos, en la que cada hilo era una historia de pérdida que resonaba dentro de él. Comprendió que su papel no solo era hablar por ellos, sino también ayudarles a encontrar claridad en sus propias luchas. Esto lo retó a desarrollar una competencia que nunca había imaginado poseer, el arte de la empatía genuina. En casa, Javier empezó a escribir en un diario. En esas páginas, no solo plasmaba sus pensamientos sobre el futuro, sino que también excavaba en el pasado. Recordó los momentos en los que había permanecido callado y las circunstancias que lo habían llevado a perder la voz. Reflexionar sobre esas experiencias no era solo un ejercicio de memoria, sino un intento de reconciliación. La vulnerabilidad que había mostrado ante sus colegas, ahora se convirtió en un desafío en su vida personal. ¿Podía realmente aceptar sus sombras y convertirlas en parte de su fortaleza? La relación con Laura evolucionó durante esos días, en la medida que ambos compartían sus miedos y esperanzas. Javier descubría que la fortaleza no siempre residía en la lucha frontal, sino en la capacidad de escuchar y entender a los demás. Su conexión creció, pero también lo hizo la inquietud. Laura seguía con dudas y insistía en los riesgos de seguir adelante. ¿Estás dispuesto a perderlo todo?, le preguntó una tarde, mientras caminaban por un parque cercano. La pregunta resonó en su mente y, por un momento, Javier sintió que la balanza se inclinaba hacia el miedo. Su respuesta fue firme: no se trata de lo que puedo perder, sino de lo que puedo ganar. Las reuniones con el abogado se volvieron cada vez más intensas. Discutían estrategias y Javier comenzó a entender la importancia de ser asertivo. Las conversaciones se convirtieron en debates, y eso lo empoderó. Aprendió a articular sus pensamientos, a defender sus ideas y, más importante aún, a creer en ellas. Esa confianza brotó de su deseo de justicia, pero también de la revelación de lo que había sido capaz de soportar. Supo que abrir su mente y su corazón no solo le ayudaba a crecer, sino que también inspiraba a otros. Con el paso de los días, Javier sentía que cada acción lo llevaba a una especie de despertar emocional. Se atrevió a hablar de sus propias inseguridades con su grupo, compartiendo momentos de debilidad y recibiendo las historias de los demás con humildad. Era como si una nueva voz fluyera de su interior, una voz que desafiaba los fantasmas del pasado, y al mismo tiempo, empujaba hacia adelante, hacia un futuro que comenzaba a parecer lleno de posibilidades. Sin embargo, esa nueva capacidad de confrontarse y abrirse al mundo no estaba exenta de desafíos. A medida que se acercaba la fecha de la primera audiencia, una presencia oscura del pasado comenzó a hacer eco en su mente. Un antiguo supervisor, una figura que había moldeado su inseguridad y temor en el trabajo, se había enterado de sus acciones recientes. El mismo que una vez lo menospreció estaba de regreso, y con él, la mente de Javier se llenó de preguntas. ¿Estaría listo para enfrentar no solo al hombre, sino también los demonios que había alimentado por tanto tiempo? El día de la audiencia se acercaba, y con él, la promesa de que su valentía sería puesta a prueba, con un viejo antagonista como testigo de su metamorfosis. ¿Sería capaz de reconocer en su lucha interna el cambio que había cultivado con tanto esfuerzo, o se vería paralizado nuevamente ante la sombra del pasado que creía haber dejado atrás?
La semana siguiente a la intensa reflexión sobre sus demonios internos, Javier sentía el peso de la inminente audiencia en su pecho. Cada día transcurría en un susurro de ansiedad y determinación. En la intimidad de su hogar, continuó su ritual de escritura, sus palabras fluyendo como un torrente en busca de resolución. Sentía que cada frase escrita era un ladrillo en la construcción de su nueva identidad, un intento de solidificar lo que había descubierto sobre sí mismo en los últimos días. Su diálogo interno se volvió más agudo y crítico. Preguntas punzantes surgían cada vez que pensaba en su antiguo supervisor. ¿Por qué había permitido que ese hombre definiera su valor? La imagen de su mirada despectiva y sus palabras hirientes resurgió, alimentando la rabia y la indignación en Javier. En lugar de dejarse vencer, utilizó esos recuerdos como combustible. La determinación de transformar su dolor en fuerza se convirtió en su mantra. A medida que se acercaba el día de la audiencia, Javier decidió aprovechar las reuniones con sus colegas de batalla. Hablaban sobre estrategias, pero también sobre el significado de ser escuchados y valorados. La conexión entre ellos crecía, y Javier, en su papel de apoyo, comenzó a notar cómo la empatía que había cultivado se convertía en un poder colectivo. Era un recordatorio poderoso de que no estaba solo, que sus luchas eran compartidas. Justo cuando parecía que había encarrilado su proceso interno, llegó un correo del abogado, una consulta sobre la estrategia que implementaría ante la presencia de su viejo antagonista. La idea de enfrentarlo era aterradora, pero también liberadora. Javier se encontró buscando detalles sobre su trabajo anterior, revisando viejas actas y comunicaciones, recordando sus propias quejas y las respuestas negativas que había recibido. A medida que se sumergía en esos documentos, algo en él cambió. La narrativa que antes le había sido impuesta se reescribía desde su perspectiva. Él no era el víctima, era un luchador. Una noche, después de una sesión de preparación con el abogado, Javier quedó sentado en su sala, sumido en la luz tenue de una lámpara. Se planteó la importancia de la autoafirmación. ¿Qué era lo que realmente quería demostrar no solo a él mismo, sino a todos aquellos que habían sufrido injusticias similares? Comprendió que su voz no solo tenía que ser escuchada, sino reconocida. La duda dejó paso a una resolución renovada. Si enfrentaba a su supervisor, no solo hablaría de sus propias heridas, sino de las voces de todos los que no podían hablar. Laura notó el cambio en él. Las conversaciones se tornaron más profundas, y Javier encontró en ella una aliada en su lucha interna. Cada vez que ella expresaba su preocupación, él respondía con una confianza que antes no poseería. «Estoy listo para más de lo que puedo perder», le dijo una tarde. Esa declaración resonó como un eco, no solo en su relación, sino en su propósito actual. La fecha de la audiencia se convertía no solo en un encuentro legal, era una batalla personal por la resiliencia y la autoafirmación, pero el verdadero desafío aún no había llegado. La noche antes de la audiencia, Javier despertó en medio de un sudor frío. Una pesadilla lo había azotado, un recuerdo distorsionado de su supervisor burlándose de su fracaso, el eco de risas en la oscuridad. Se levantó, aún tembloroso, y decidió que en lugar de dejar que el pánico lo consumiera, lo usaría como motivación para enfrentar la verdad de su historia. Con una determinación renovada, eligió escribir una última entrada en su diario. Esta vez, no se trataba solo de reflexiones, sino de un compromiso. Su viaje hacia la audiencia no era uno de retribución, sino de liberación. Al terminar, una súbita sensación de paz lo invadió, pero también un profundo sentido de responsabilidad. Mañana, al enfrentar a su pasado, no solo defendería su voz, reclamaba el derecho de ser escuchado y, sobre todo, vivir como el hombre que había decidido convertirse. La mañana llegó con un cielo nublado, como si el universo mismo presagiara la tormenta emocional que se avecinaba. Mientras se preparaba para salir, un mensaje de su abogado iluminó su teléfono. «No olvides, Javier, que la verdad siempre tiene su propio peso. Ve y háblalo». En ese momento, comprendió que todo lo que había trabajado, cada fragmento de su alma y cada avance en su autoconocimiento, lo llevaría a ese momento decisivo. ¿Sería capaz de usar su voz como una herramienta de transformación o el pasado lo retendría en sombras y dudas una vez más? Javier llegó al tribunal con el corazón martillando en su pecho, casi en sincronía con sus pasos, cada uno resonando como un recordatorio de su propósito. La expectación en el aire era palpable, como si los rostros de los asistentes se acercaran un poco más, esperando el desenlace de una historia que se había fraguado en sus propias entrañas. Había decidido que no se sometería a la sombra de su antiguo supervisor, que no permitiría que su presencia le robara la voz. Al entrar a la sala, notó una diferencia.
No era el mismo hombre que había sido antes de esta travesía. Había pasado de ser una víctima a ser un arquitecto de su propio destino. La visión de su antiguo supervisor, expectante en su esquina, no le generó miedo, sino una oleada de resolución. La adrenalina lo impulsó, sabía que todo lo que había cultivado en su interno ahora estaba a punto de manifestarse en una realidad tangible. El abogado comenzó a presentar su caso, y cada palabra resonaba en Gesaviero como un eco de su viaje personal. Los recuerdos de sus noches en vela, de las lágrimas compuestas en el silencio, y de las conversaciones con Laura hicieron su aparición. Todas esas experiencias se amalgamaban para formar una sinfonía de justicia que él estaba a punto de compartir. Cuando llegó su turno de hablar, la mirada de sus compañeros se volvió un reflejo de apoyo inquebrantable. Javier respiró hondo, sintiendo la energía de la sala. La autoafirmación que había cultivado lo envolvía como un abrigo confortable, y con cada palabra que pronunciaba, se sentía más fuerte, más claro. Hoy, no estoy aquí solo por mí, comenzó, sintiendo como su voz resonaba firme en el aire. Estoy aquí por todos aquellos que han sido silenciados, por cada injusticia que ha pasado desapercibida. Había comenzado a hablar no solo de su experiencia, sino de la lucha universal de aquellos que se enfrentan al poder de manera desigual. Las palabras fluyeron con una claridad fresca, como si cada sílaba hubiera estado hibernando en su interior, esperada su momento. Explicó cómo los comentarios hirientes de su supervisor habían tratado de encapsularlo en una caja de suciedad, pero no lo habían definido. A través del enfrentamiento, lo que antes le había parecido un obstáculo insuperable se convertía en un trampolín hacia su verdadero yo. El momento culminante se alcanzó cuando enfrentó directamente a su antiguo supervisor, mirándolo a los ojos por primera vez desde que todo había comenzado. No me arruinarás más. He reclamado mi voz, declaró, con una ferocidad que resonaba en cada rincón de la sala. Una línea invisible se había trazado, del lado de la duda y la opresión hacia el de la autoconfianza y el empoderamiento. Javier supo que, sin importar el resultado de la audiencia, ya había ganado una batalla crucial contra sus demonios internos. Al finalizar su exposición, sintió que algo había cambiado en su interior. Los ecos de su discurso no eran solo un intento de conseguir justicia, sino un grito de libertad. La voz temblorosa dentro de él había tomado las riendas, y ahora resonaba con una claridad que quizás nunca había imaginado. La espera del veredicto se convirtió en una tormenta de pensamientos y emociones. La euforia de haberlo dicho todo se mezclaba con el temor al juicio. Mientras allí estaba, sintió un aviso constante en su mente. ¿Era realmente libre de los miedos del pasado, o sería este un nuevo obstáculo por superar? En ese preciso instante, el juez comenzó a hablar, y la sala se quedó en un silencio reverente. La quietud del aire parecía absorber sus inquietudes, mientras todos los ojos giraban hacia él, en espera de un desenlace que se sentía trascendental. Javier sostuvo su respiración, preparado para escuchar las palabras que definirían su próximo paso. ¿Sería el veredicto un aplauso a su valentía o un eco de su antiguo tormento? La respuesta, inminente, lo retó a confrontar no solo su realidad, sino también el futuro que había empezado a forjar. El eco de las palabras del juez resonó como una campana en la mente de Javier. Se encuentra a favor del demandante. Un susurro se esparció por la sala, mientras él sentía que la tensión con la cual había estado lidiando durante semanas se desvanecía como humo en el aire. Y aunque el alivio le inundó el pecho, no podía permitirse caer en la complacencia. Primer victoria, pero la batalla de verdad aún estaba por comenzar. Mientras abandonaba el tribunal, una oleada de emociones lo golpeó: felicidad, temor, confusión. Cada paso que daba se sentía significativo, como si estuviera caminando en un sendero nuevo que no solo conducía a nuevos horizontes, sino también a un mejor Javier, uno que no temía enfrentar las adversidades. Pero, a medida que pasaban los días, la victoria se tornó en una carga. La atención mediática lo perseguía y lo empujaba a una exposición para la que no estaba completamente preparado. La lucha por encontrar su espacio comenzaba a ser tan intimidante como lo había sido emanciparse de su antiguo supervisor. Decidido a no dejarse llevar por la presión, Javier aceptó la invitación a una conferencia sobre liderazgo. Ahí, se encontró con otros profesionales que habían enfrentado monstruos internos similares. Al escuchar sus historias, comprendió que sus batallas eran más comunes de lo que pensaba. Fue un alivio, aunque a la vez una llamada de atención a su propio viaje. Mientras compartía su experiencia, notó que podía inspirar a otros. Una chispa en su interior se encendió, el deseo de convertirse en un agente de cambio para ellos lo consumía. La conferencia le reveló cuánto había crecido. Pero sobre todo,
lo confrontó con cómo sus miedos persistían, en especial el miedo al juicio ajeno. Javier abordó esto con reflexión, preguntándose cómo canalizar esas ansiedades no solo para vencerlas, sino para utilizarlas como motivación. Fue un momento de revelación, se dio cuenta de que el crecimiento siempre implica incomodidad, y su camino aún estaba lleno de retos. Después del evento, comenzó a implementar pequeñas estrategias en su vida diaria. Ahora, trabajaba en su mentalidad. Visualizaba su éxito, escribía sus logros y reflexionaba sobre sus miedos. Cada noche, antes de dormir, dedicaba unos minutos a confrontar sus inseguridades. Si antes temía palabras que le recordaran su pasado, ahora buscaba formas de machacarlas. Decidió no dejar que el eco de los comentarios negativos de su supervisor lo definieran. En una charla con Laura, le confesó que aunque se sentía fortalecido, lo que realmente lo desafiaba era mantener esa confianza frente a nuevos retos. Laura, siempre pragmática, le ofreció un consejo: convierte tus miedos en tus aliados, Javi. No los evites. Úsalos como combustible para crecer. Las palabras calaron hondo. Ya no bastaba simplemente ganar una batalla, necesitaba aprender a vivir con su victoria y usarla para impulsarse hacia adelante. Todo cambió cuando un antiguo compañero se acercó, buscando su apoyo para un nuevo proyecto laboral. La propuesta estaba cargada de riesgos, pero también de la posibilidad de destacar y reafirmar su nueva imagen profesional. Sin pensarlo, aceptó participar. Fue un giro audaz, un paso lejos de la seguridad que había empezado a encontrar y un salto hacia lo desconocido. Pero la sensación de sostener el timón de su propio destino lo animaba más que el miedo a fallar. Esa noche, mientras reflexionaba sobre su decisión, Javier entendió que cada paso que daba ahora era deliberado. Había dejado de ser un eco de su antiguo yo y empezaba a convertirse en la persona que siempre había anhelado ser. Sin embargo, en el fondo, sabía que cada nuevo desafío metería a prueba su auténtico crecimiento, forzándolo a confrontar su miedo más profundo, el miedo al fracaso. Al mirar al futuro, se dio cuenta de que su viaje estaba lejos de terminar. La historia de su verdadera transformación apenas comenzaba, y en ese momento de decisión, una nueva pregunta surgió en su mente. ¿Estaba realmente preparado para abrazar todo lo que este nuevo camino exigía de él? ¿O el miedo al rechazo volvería a acecharlo en la sombra de su ambición? Javier se encontraba en un punto decisivo de su vida. Las luces de la ciudad brillaban con un tono naranja, y el pulso de San Pedro resonaba en sus oídos. Después de meses de batallar contra los fantasmas del pasado y enfrentar las injusticias laborales, un nuevo amanecer lo aguardaba. Había aprendido que cada desafío era una oportunidad para crecer, y su lucha no solo le había devuelto su voz, sino que también le había restaurado la dignidad que creía perdida. La reciente victoria en el tribunal era un hito que lo elevaría hacia nuevas alturas. Sin embargo, Javier sabía que el verdadero éxito no radicaba solo en la justicia obtenida en su caso, sino en la metamorfosis personal que había experimentado. Las lecciones del estoicismo que don Manuel le había compartido resonaban profundamente en su corazón. Había comprendido que la adversidad no solo forja el carácter, sino que también ilumina el camino para la autoafirmación. Con su nuevo enfoque en la vida, decidió involucrarse en actividades que fortalecieran su papel como defensor de los derechos laborales. Comenzó por organizar talleres en su comunidad, donde no solo compartía su historia, sino que también enseñaba a otros a descubrir su voz y a reclamar su dignidad. Cada encuentro era una celebración de valentía, donde las vulnerabilidades se transformaban en el hilo conductor de una historia colectiva de resiliencia. A medida que Javier se convertía en un líder en su comunidad, su círculo de apoyo creció. Más compañeros asistían a sus reuniones, y juntos formaron un grupo de apoyo que ofrecía asesoramiento y recursos a quienes enfrentaban situaciones similares. La red de conexiones que había tejido se movía en la dirección del cambio, y sus esfuerzos fueron reconocidos no solo por sus pares, sino también por figuras influyentes en el campo laboral. Uno de los abogados que había consultado notó su dedicación y le propuso colaborar en una serie de seminarios sobre derechos laborales. El escenario de la vida profesional de Javier se transformó. De ser un hombre que una vez había sucumbido ante la injusticia, ahora era un orador convencido, un activista con un propósito claro. Cada palabra que pronunciaba desprendía confianza, y su historia resonaba con quienes escuchaban. La transformación personal no era solo visible, sino palpable, su voz no se tambaleaba con nerviosismo, en cambio, era la voz del cambio, la vibración de alguien que había convertido su dolor en poder. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente alineado con sus objetivos.
La presión de las expectativas familiares había mostrado su cara, pero en lugar de aplastarlo, lo había impulsado a demostrar que sus decisiones eran válidas. Al hablar con su madre, ella admitió que, aunque había querido que Javier tomara un camino tradicional, ahora estaba orgullosa de su valentía. «Has hecho más de lo que podría haber imaginado», le dijo con sinceridad, y esas palabras resonaron en él como un canto de libertad. Con cada paso, su confianza se solidificaba. Comenzó a ejercer su influencia no solo en el ámbito profesional, sino en el personal. La relación con Laura había tomado un rumbo nuevo. Compartían no solo sus miedos y esperanzas, sino también sus aspiraciones de construir un futuro juntos. Javier entendió que la fortaleza emocional es tanto un refugio como un impulso. Se sentía suscitado, pero también capaz de abrir su corazón. Finalmente, el cierre de un ciclo se materializaba cuando Javier fue invitado a hablar en una conferencia sobre derechos laborales en la universidad donde había estudiado. Esta vez, no solo era un jurado para el mundo, era un modelo de superación. Su mensaje fue claro y poderoso: no tengan miedo de cuestionar. No dejen que el miedo defina su valía. Cada uno de ustedes tiene el derecho de ser escuchado. Al finalizar su charla, el aplauso resonó con intenso fervor. En ese instante supo que había conquistado su máxima batalla, no solo frente al sistema, sino consigo mismo. Había aprendido a utilizar su voz para resonar con quienes lo rodeaban, demostrando que la valentía se encuentra en enfrentar lo que puede parecer insuperable. Javier sonrió al salir del escenario, sintiendo un profundo sentido de realización. La autoconfianza ahora era su escudo, y sabía que el futuro aún tendría desafíos, pero estaba listo para enfrentarlos con la misma determinación que había cultivado. Su historia había llegado a su fin, pero su camino apenas comenzaba. Javier comprendió que el verdadero triunfo reside en la transformación constante, en aceptar cada experiencia como una oportunidad de crecimiento. El hombre que había enfrentado al gigante ahora se erguía con la cabeza en alto, listo para conquistar nuevas alturas. Si has encontrado inspiración en la historia de transformación de Javier, es momento de actuar. Suscríbanse inmediatamente al canal. No se pierdan las próximas historias emotivas y exclusivas que transformarán sus vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyar este mensaje. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final increíble. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, así que no esperen ni un segundo más.